Gloria a Dios, aleluya. Dios es bueno, hermanos. Esta presencia de Dios en nuestras vidas nos fortalece, nos ayuda para que podamos seguir adelante. Gloria al Señor. Dios está ministrando nuestras vidas, hermanos, a través de la alabanza. Él a través de la alabanza nos ministra, nos habla. El Señor sabe de que cada uno de nosotros tenemos una necesidad específica y Dios está, hermanos, moviéndose a través de la alabanza y trayendo respuestas. ¿Cuántos testimonios hemos oído que a través de las alabanzas Dios ha dado respuestas a sus hijos? Ya no digamos en la oración, en la búsqueda. Sean bienvenidos todos en el nombre del Señor en esta hermosa noche. Es un privilegio muy grande que me toca de impartir la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Proverbios, capítulo 14, verso 1. Gloria a Dios. Sean bienvenidos todos los hermanos que son miembros de la iglesia y aquellos que nos visitan también en esta noche. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Y si hay amigos, pues bienvenidos también. Gloria a Dios. ¿Ya tienen todos la cita bíblica, hermanos? Y dice la palabra de Dios, así como está escrita, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Vamos a orar. Gracias, Señor, gracias porque en estas alabanzas tu presencia ha sido tan real en nuestras vidas. Hemos podido sentir esa presencia tuya, Señor, llenando nuestros corazones, llenando esos vacíos. Pero también tu palabra, Señor, viene en esta noche. Ministranos conforme la necesidad que tengamos cada uno de nosotros. Háblanos, oh Dios, exhórtanos, consuélanos. Tú sabes, oh Dios, esa necesidad espiritual que cada uno de nosotros tenemos en nuestras vidas y conforme a esa necesidad tú te vas a glorificar. Todo te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Yo le ponía un pequeño tema, dice la familia. Creo que todos, hermanos, las personas que somos normales, sabemos y queremos tener una familia. Pues yo ya estoy anciana, hermanos, tengo ya 58 años y yo formé una familia a mi corta edad de 17 años, para los 18. Y dice, yo estaba leyendo algunos contenidos de la familia y dice de que la familia es un grupo de personas unidos por un parentesco, pero también decía más abajo en lo que yo estuve leyendo, que eso era en aquellos tiempos, porque ahora en estos tiempos cualquiera puede formar una familia. Dice como que la palabra de Dios, las personas no quieren escucharla, ni mucho menos tomarla en cuenta, ni ponerla por obra en sus vidas. Las personas quieren de todo, mucho menos de querer acatar la palabra de Dios y desearla con todo el corazón. Al escucharla, así voy a ser yo. Dice de que ya el tipo de familia que antes se proclamaba, ahora las personas, una mujer quiere hacer hogar con una mujer, un hombre con otro hombre, pero eso está aparte de la voluntad del Señor, porque como dice la palabra de Dios, que Dios los creó mujer y hombre, y también dice que cuando estaba Adán solo en el jardín del Edén, él le hizo una compañera, le hizo una mujer, le hizo una ayuda idónea. O sea que el matrimonio, hermanos, está en la mente y en el corazón de Dios. Dios desde el principio que creó al hombre, creó a la mujer, lo hizo con un propósito de formar una familia y que esta familia pudieran ser felices, porque ese es el propósito de Dios, que cada hombre, que cada mujer, al formar una familia sean felices, que Dios sea el centro de sus vidas. Y cuando Dios es el centro de sus vidas, entonces Dios toma el control de esa familia. Pero a raíz, hermanos, de tanto pecado, de tanta maldad, esto se ha venido degenerando.
y cada persona hace lo que quiera porque algunos solo se acompañan. Y estaba escuchando un mensaje precisamente hoy que dice este hermano que él fue a predicar a Noruega y que allá en Noruega el gobierno, hay muchas facilidades económicas en ese país y hizo un anuncio para todos los solteros, que todos aquellos hombres, mujeres que estuvieran solteros fueran a las oficinas, a cualquier oficina, se inscribieran porque les iban a dar cheque, les iban a pagar su casa, sus estudios y muchas cosas más. Entonces dice que él a la congregación donde fue, habían muchos hermanos. ¿Y sabe qué hicieron? Algunos hermanos jóvenes fueron y se divorciaron para tener derecho a ese cheque. Y luego seguir viviendo ya no en la voluntad del Señor, sino que estaban en fornicación. Después de ser casados, estaban en fornicación. Y él decía, ¿cuál es la ambición del hombre? ¿Cómo es posible que pueda más el dinero, que pueda más el placer, que el deseo de hacer la voluntad de Dios, que el deseo de salvarse? Muchas personas hacen de lado la palabra de Dios no porque no entiendan, porque mira, hay personas que aunque sean sencillas en su manera de hacer, de pensar, pero cuando escuchan la palabra de Dios, la ponen por obra, hermanos. Muchos hermanos hemos conocido, yo siempre digo, mi papá es uno de ellos, mi mamá y mi suegra que ya descansa en la presencia del Señor. Personas que no sabían ni leer ni escribir, pero cuando vinieron al Evangelio hubo una transformación en sus vidas. Y sabe, la hermana Paula cómo aconsejaba a las esposas, cómo les decía que ustedes amen a sus esposos, cuídenlos, oren por ellos, atiéndanlos. Yo recuerdo, hermanos, que algunos hermanos que son del tiempo mío, cuando él estaba todavía el hermano Lobato, hace muchos años, él decía, hermanos, de que la esposa no es que no esté trabajando en la casa. Siempre se ha dicho que la mujer trabaja y si sale a trabajar fuera de la casa es doble el trabajo porque lava, plancha, hace limpieza, hace comida, lava trastos, atiende a sus hijos, les ayuda a hacer tareas y todavía sale, hermanos, a un trabajo fuera de su casa. Es bien difícil. Pero decía el hermano pastor, el hermano Lobato, que aunque la esposa estuviera cansada, cuando ya sabía qué hora su esposo iba a llegar, que tuviera una toallita blanca limpia y que cuando llegara hasta le secara el sudor. Imagínense qué bonito los consejos de nuestro hermano que nos aconsejaba mucho a nosotros. Y todo eso uno lo tiene en su mente, en su corazón, hermanos, muchos consejos, porque hoy, hermanos, a raíz de la desobediencia, del deseo de hacer lo que nosotros queremos, porque cuando nos encaprichamos, hermanos, ya no estamos haciendo la voluntad de Dios. Cuando pasa un problema en el hogar y uno de los dos tuvo la culpa, por decirlo así, uno de los dos cometió el error, el otro no quiere perdonar. Y no estoy hablando de adulterio, hermanos, sino que de pequeñas dificultades y problemas que muchas veces pasan en los hogares, pero que nosotros con la ayuda del Señor podemos solucionarlos, porque nosotros, hermanos, todas las personas tenemos caracteres fuertes. Yo no sé si hay aquí personas que sean tan pacientes. Creo que todas las personas tenemos caracteres fuertes, pero el Señor domina, hermanos, esos caracteres. El Señor domina, hermanos, eso que seamos tan impulsivas o tan impulsivos, tan hirientes en nuestra manera de hablar. Dios cambia esa manera de hablar también, hermanos. Y yo estaba leyendo, hermanos, que entre las transformaciones que nosotros podemos tener, hermanos, cuando venimos al Evangelio, es que luego podemos ver
que hogares que vivían en tantos problemas, en tantas dificultades de entendimiento o económicas, cuando vienen al Evangelio hay un cambio. Eso quiere decir que esa hermana, ese hermano han nacido de nuevo. Cuando la persona cambia, hermanos, cuando escucha la palabra de Dios y dice, o sea que Dios tiene la forma como podemos ser felices. Y no solo para un negocio o para una profesión, sino para el hogar, para alcanzar la felicidad, la plena felicidad en el hogar. Dice, quiero leerles unos versículos. Primero quiero decirles, hermanos, que la palabra de Dios nos instruye, la palabra de Dios nos hace sabios, la palabra de Dios corrige esos errores, así como un padre corrige a sus hijos desde pequeños, les enseña modales. Pero quiero leer allá en Proverbios 18, y dice, el hombre iracundo promueve contiendas, mas el que tarda en airarse apacigua la rencilla. O sea que no solo habemos mujeres iracundas, o sea que no solo mujeres, como dice ahí en Proverbios, que la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. También hay hombres iracundos, hermanos, también hay hombres que no se dejan amoldar por la palabra de Dios. Y si hay algo, hermanos, que divide a las familias, que divide los hogares, es cuando dos esposos nunca están de acuerdo en lo que hacen. Nunca están de acuerdo. Si él hace algo, ella no está de acuerdo. Si ella hace algo, él no está de acuerdo. Yo creo que algunas veces, hermanos, es sano que la esposa le diga a él, no, lo que vas a hacer, si vas a comprar eso, yo siento que eso no está bien, o ese negocio, o esa decisión. Pienso yo, hermanos, si he oído la queja de algunas hermanas que sus esposos tienen tarjetas de crédito, que sus esposos, ¿cómo compran cosas innecesarias con esa tarjeta de crédito, hermanos? Eso trae problemas al hogar. O cuando una esposa, hermanos, también compra, todas las personas que le pasan dando fiado, ollas, cacerolas, vestidos, faldas, blusas, zapatos, carteras, la esposa agarra y dice, si solo $1 voy a dar. Todo eso, hermanos, trae grandes problemas en el hogar. Las finanzas son un gran problema en la familia. Y porque también, hermanos, no solo las finanzas, sino que a veces la manera como usted se entiende con su esposo o con su compañero de vida. ¿Cómo es que podemos entender nosotros a nuestro esposo, hermanos? Orando y teniendo paciencia. Y quiero decirles que cuando mi esposo y yo nos casamos, como los dos éramos bien jovencitos, pero oíamos mucho la palabra de Dios y los consejos, pero mi esposo es bien enojado, hermanos, es bien enojado. Y saben que yo oraba mucho y yo le pedía a Dios, cambia a mi esposo, pero él nunca maltratarme nada ni faltarme al respeto. Pero yo casi no le podía decir nada porque él no sé cómo lo entendía. Y entonces yo me estaba fijando en el error de él. Luego yo le pedí a Dios, ayúdeme, Señor, porque yo veo esos errores en él, pero los míos yo no los veo. Y él no me dice nada. Y yo comencé a orar y le pedí a Dios, cambia a mi esposo, dale paciencia. Él venía de un hogar destruido, había andado con sus hermanos trabajando y era muy jovencito. La vida había sido dura para él. Y yo comencé a orar, a pedirle al Señor, cambia a mi esposo, porque luego el Señor rapidito lo llamó a predicar la palabra de Dios. Y yo oraba mucho y oro siempre por mi esposo. Yo le pedí a Dios
hermanos, ¿y cuál fue la respuesta maravillosa que Dios me dio? Un esposo muy paciente, hermanos, muy amoroso. Un hombre, si yo lo amé al principio, ahora lo amo más, mucho más que antes. Ya tenemos muchos años ya, pero yo he visto muchas parejas que conforme los años ya no se quieren, hermanos. Ya no hay amor, ya no hay cariño, ya no hay respeto, pero todo eso puede decir es para la gente inconversa. Pero para el pueblo de Dios, Dios nos ha llamado a ser luz en medio de las tinieblas. Dios nos ha llamado, hermanos, que seamos ejemplos de los inconversos. Por eso es que el inconverso, su familia que no es cristiana, tiene que ver un cambio en su vida para que pueda glorificarse Dios en su vida, hermana y hermano. Dios quiere glorificarse en su vida, pero deje que Dios amolde su vida, porque la felicidad no está al otro lado del mar. La felicidad no está allá en el cielo o en lo profundo del mar para que usted diga, no puedo ir por ella, no puedo alcanzarla, o por ser muy ancho, no puedo abarcarla. La capacidad de ser feliz, Dios se la da a toda persona, pero temamos a Dios y respetemos sus mandamientos para que en su hogar Dios sea el centro de sus vidas. Todo lo que el hombre siembra, hermanos, eso mismo va a cosechar. Estaba leyendo yo, hermanos, ahí en Proverbios 26 dice, muchos hombres proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? Oiga, muchas personas dicen, yo mantengo mi casa, yo pongo todo lo necesario en mi casa. ¿Será que solo es eso, hermanos? No es solo eso, hermanos. No es solo eso, sino que usted puede tener dinero, usted puede llenar de lujos a su esposa, pero si no es amable, si no es paciente, si no es amoroso con ella no va a ser feliz, hermanos. Y lo mismo para las esposas. Pueden tener todo, su esposo puede tener un buen carro y todo, pero si la esposa solo pasa reclamando, solo pasa con celos y contiendas, entonces ese hombre no va a ser feliz. ¿Sabe lo que divide a los hogares, hermanos? Primero, ese carácter fuerte que dije al principio, que no se dejan amoldar por el Señor. Luego, hermanos, que esa palabra tiene que hacer en usted un efecto. Cuando usted está enfermo, va donde el doctor y se toma la medicina como el doctor le dijo y hace efecto o no en esa enfermedad. La mayoría de veces sí, hermanos. Esta palabra, si usted no la pone por obra, usted la puede escuchar años y años, usted puede escuchar esta palabra, pero usted seguirá en adulterio, usted seguirá en fornicación, usted seguirá empleitado con su familia, porque no le da cabida a esa palabra de Dios en usted. Mire que dice que por sus frutos nos conocerán. Y cada uno de nosotros no podemos decir, ese árbol de mangos, pero está dando aceitunas. Ustedes ya conocen las aceitunas, unas negritas. No, hermano, el árbol de mango da mangos, el de aceitunas, aceitunas. Y los cristianos, buenos frutos para la gloria del Señor. Gloria a Dios. Porque todos los que venimos a escuchar la palabra de Dios es porque nos queremos salvar, hermanos. Así es de que a veces dicen que hay mujeres fatuas, pero nosotros creo que sí, pero también podemos ver que hay hombres que proclaman cada uno su propia bondad, pero hombre de verdad, ¿quién lo hallará? ¿Quién, hermanos? Así es de que esas esposas, hermanos, nosotras las que estamos casadas, seamos felices hasta el día de nuestra muerte.
Yo eso sí le doy gracias a Dios, porque nos habrán faltado muchísimas cosas cuando comenzó nuestro ministerio, cuando comenzamos a servirle al Señor. Carecimos de muchas cosas materiales, pero nos tuvimos el uno al otro ahí. Siempre nos amamos, siempre nos respetamos. Yo estuve de acuerdo, hermanos, cuando el Señor, en una vigilia, recuerdo allá donde mi suegra, llegó una anciana. Y yo no entendía mucho, hermanos, de profecías, pero esa anciana me dijo: mira, Yolanda, que Miguel es mío, no es tuyo. Y unos hermanos se reían porque como que lo estaban malentendiendo, pero yo sí entendí que Dios me estaba diciendo que mi esposo iba a ser para servirle a él. Y yo no dije nada. Luego, hermanos, una noche, un día viernes que teníamos culto, el Señor me volvió a hablar y me dijo: Yolanda, vos y tu esposo han sido llamados para un ministerio. Mira, me dice que pronto vas a entender lo que en esta noche te digo. Y saben que el día siguiente íbamos para una fiesta, para el Congo, donde estaba nuestra central, allá por Santa Ana. Y saben que ese día, fue un día viernes que Dios me habló, y el día sábado se cumplió la profecía. En ese tiempo estaba el apogeo de la guerra y le quitaron a mi esposo un camión paletizado. Él hacía viajes de la Coca-Cola, del Insoya a la Tropical. Y ese día el trabajador dice de que él no mucho quería que lo sacaran de San Salvador, pero le ordenaron que fuera a hacer un viaje. No sé si era a Usulután o a San Miguel, pero cabal, allí por el Puente de Oro, ahí le quitaron un camión paletizado que con los ahorros que teníamos lo había mandado a poner bien bonito mi esposo. Lo estábamos pagando. Y el día sábado se cumplió la profecía, porque el Señor me dijo: yo no quiero que Miguel esté afanado pagando otras cosas, y lo que yo quiero es que él trabaje para mi obra. Mire, yo no entendía mucho. Ese día comencé a entender, hermanos. Yo nunca renegué, hermanos, a tener lo necesario, a casi no tener nada, pero yo nunca renegué. Mi esposo venía, se iba para las campañas, iba para un lugar, iba para otro, y yo con mis hijos, y yo siempre venía a la iglesia, y yo los traía todos a la iglesia, y yo siempre lo esperaba. Yo oraba mucho que en esas campañas Dios se glorificara, Dios salvara muchísimas almas, Dios lo respaldara, que Dios sanara enfermos. Y sabe, así ha sido nuestra vida, hermanos. Pero, ¿qué puedo decirle a Dios? Mire, Dios ha sido y nos ha pagado hasta mucho más. Quizás nada hemos hecho. Sabe que un día, hermanos, yo estaba enferma y yo estaba haciendo chocolate para vender. Y yo le pedí al Señor, no sé, vi unas luces de un avión. Y yo estaba tan enferma, yo creo que mi esposo no estaba, pero yo he hecho hasta chocolate para vender. Otras cosas no, como les dije en el mensaje pasado, que yo cocinar casi no puedo, solo lo necesario. Pero hacía otra ventecita ahí. Y cuando vi pasar las luces, vi pasar ese avión, me medí en la pobreza en que estábamos, material. Y le dije: Señor, yo sí te pido que un día quiero andar en un avión. Yo le pedí eso a Dios. Y sabe que hasta eso me ha concedido el Señor. El hogar de nosotros no es perfecto, pero quiero decirles que lo poco que hemos hecho para servirle a Dios, lo hemos hecho con todo nuestro corazón, con todas las fuerzas de nuestra alma, amando la obra de Dios y entendiéndonos nosotros como familia, porque mi oración siempre ha sido: ¿cómo mi esposo va a pasar a predicar y a exhortar y a leer la palabra? Y si en la casa no vivimos bien. ¿O cómo yo voy a aconsejar a una esposa y si en la casa no vivimos bien? Yo lo que le he dicho a Dios, siempre se lo he dicho al Señor, que para aconsejar, para servirle a Él, nosotros debemos de vivir siempre con bases espirituales en nuestra vida, con principios espirituales, hermanos. Siempre
han habido algunos inconvenientes, pero son superados por la presencia de Dios en nosotros, hermanos. Siempre van a haber dificultades y problemas, pero el pueblo de Dios, esa esposa, tiene que doblar rodillas delante del Señor, aclamar por su esposo, por sus hijos. Ese esposo también, si la esposa, porque en algunos casos la esposa es la que es haragana para orar y el hombre es el orador. Ese esposo tiene que orar mucho por su esposa, por sus hijos, para que esa familia no sea desintegrada, sino que pueda permanecer unida para poder servirle al Señor. Porque Satanás, como dice la palabra de Dios, ha venido a hurtar, a matar, a destruir. Pero Dios ha venido a dar vida y a darla en abundancia. Los planes del diablo son destruir a la familia. Es que el esposo deje a la esposa, pero Dios lo que quiere es restaurar ese hogar. Dios lo que quiere es levantar esa familia. Y si no, hermanos, veamos nosotros a Débora. Cuando dice que esta mujer era juez en Israel. Y ella le habló que decía el Señor a Barak que tenía que ir a hacerle frente a sus enemigos. Ella era juez. Me imagino que ella era esposa, madre de familia. ¿Y sabe qué le dijo Barak, el capitán del ejército? Que él no iba a ir, sino iba ella. Y ella fue hasta la guerra, hermanos. Por eso las mujeres somos dotadas de una capacidad especial y muy grande. Nosotros podemos soportar muchas cosas porque hemos orado, porque hemos ayunado, porque hemos buscado de Dios y Dios nos ha capacitado. Dios quiere esas mujeres guerreras que se levanten como esa Débora, que no tuvo miedo y fue aún hasta la guerra. Mire, sí, qué bonito es, hermanos, leer la palabra de Dios y encontrar hombres y mujeres que se dieron del todo para servirle al Señor. Y tenían muchísimas ocupaciones. Yo quiero leer allá en Proverbios capítulo 31, 10. Y dice, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido en ella está confiado y no carecerá de ganancias. Oiga, qué bonito, hermanos. Gloria a Dios. Dios habla de mujeres sabias, hermanos. Recuerdo cuando nos mandaron como líderes a la reunión familiar y llegó una hermana y reconcilió con el Señor. Y ella nos contaba que su familia, que su esposo la tenía amenazada, que si ella antes había sido conocedora de la palabra de Dios. Y él le dijo, si vas a una iglesia evangélica, te voy a dejar. Y ella, hermano, algo escondidita, y nos pusimos en un clamor con la hermana Maximina y las otras hermanas de la reunión familiar. ¿Y sabe qué pasó? Como al mes o 2 meses, ya el hermano había recibido a Cristo como su Salvador, hermanos. Gloria al Señor. Esas son las mujeres sabias. ¿Y sabe qué otra cosa? Nosotras tenemos muchos problemas en los hogares porque cuando el esposo está enojado, también nosotras le salimos enojadas. Entonces ya dos fuegos, ¿quién lo va a pagar, hermanos? Ninguno de los dos. Eso se va a encender y peligroso, se incendia hasta su casa y se destruye su familia. Así es de que también eso nos decía el pastor, que cuando uno era fuego, el otro era agua. Mire, muchas veces, hermanos, le tocará a la esposa escuchar al esposo. Y aunque él no tenga la razón, pero quizás en ese momento no se lo va a decir porque lo ve un poco acalorado, lo ve un poco enojado, molesto. Y la mujer sabia se queda callada, no porque el esposo tenga la razón,
sino porque ella es más sabia que él. Y ella es la que se queda callada. Y otras veces, hermanos, es el esposo el que se queda callado. Es él el que se queda callado, porque la hermana es violenta, y si el esposo le lleva la contraria, ay, hermano, hay pleito. Y allí donde hay pleitos, donde hay disensiones, ahí no está el Espíritu de Dios. Muchas veces decimos, ¿por qué nos está pasando esto en la familia? Y quizás hay unos que están solteros, hermanas, hermanos, y hay otros que son viudas o viudos, y hay otros que se han separado, pero quizá un día puedan formar una familia. Y cuando formen esa familia, tienen que llevar el temor de Dios ahí donde ustedes vayan. Decía este hermano, yo creo que muchos lo escuchan, el hermano José Irión, lo estaba escuchando en un mensaje, dice, ¿dónde está ese pueblo temeroso de Dios? ¿Dónde está ese esposo que se guarda en la oficina, que se guarda ahí en la calle, que se guarda en ese trabajo, que se guarda ahí donde anda en esa venta? ¿Dónde está esa mujer sabia que sabe distanciarse de un hombre? ¿Dónde, hermanos? Y decía, ¿cómo es que el pueblo de Dios ha perdido el temor del Señor? Ahora ya poco temor de Dios hay en el hombre y en la mujer. Decía que él ahí estaba visitando una iglesia, y cuando él vio, hermanos, estuvo un poco de tiempito ahí visitando esa congregación, estaba viendo que las familias, muchas familias destruidas y muchos en fornicación, y muchos estaban ahí, hermanos, tomando Santa Cena. Y decía él, ahora ya no se distingue el pueblo de Dios, pero no es porque la palabra de Dios haya cambiado, sino que el pueblo de Dios se ha mundanalizado y es poco el temor que tienen al Señor. Hoy hacer una cosa, hacer un pecado, es como no hacer nada. Ya la conciencia y el corazón no lo reprende. Es porque falta mucho el temor de Dios. Vea usted cuántos hogares destruyéndose, cuántos hogares viven en pleitos y en contiendas, cuántas parejas viven celándose el uno al otro, hermano, que el hombre no puede mirar para un lado porque la esposa lo está celando. Y lo mismo pasa, hermano. Yo he visto algunos hermanos que son muy celosos, que no pueden ver que alguna persona, un hombre, se les acerca porque ya están reclamando. ¿Cuándo, hermanos, vamos a cambiar? La palabra de Dios viene a nuestra vida. Dios viene por una iglesia sin manchas y sin arrugas, por una iglesia perfecta que ha guardado su vestidura para cuando Él venga, que se ha guardado en santidad, que se ha guardado del adulterio, que se ha guardado de la fornicación, que se ha guardado de los vicios, que su deseo está para con el Señor, que su deseo es estar un día delante de la presencia de Dios, pero para salvación. Escapemos, pueblo del Señor. Satanás está como león rugiente, queriendo apartar al pueblo de Dios, queriendo poner una venda, una ceguera espiritual. Despertemos espiritualmente, porque Dios está preparando esas mansiones para nosotros. Cuídate espiritualmente y luego cuida a tu familia, cuida a los tuyos. Busca de Dios. Mire, uno cuando da mucha tristeza, hermanos, porque esta palabra de Dios hace efecto en nuestras vidas, hace efecto cuando usted le da cabida, cuando usted le abre su corazón. ¿Cómo es que le abrimos el corazón a la música, hermanos?
¿Cómo es que se le abre el corazón a cosas vanas? Para eso cierre, hermanos, sus oídos, su entendimiento. Ábralo para la presencia de Dios. Ábralo para escuchar esos mensajes que edifican su vida. Ábralo para leer la palabra de Dios y vea ahí con anhelo y dígale, ¿qué quiere mi Señor? Hábleme a través de esta palabra. Lea esa palabra todos los días. Y no solo leerla, sino que nosotros siempre que estamos leyendo la palabra de Dios, uno siente que Dios le está hablando, hermanos. Y antes, hermanos, nosotros, siempre que el pastor traía esa palabra o cuando ya mi esposo fue el pastor de esta congregación, hace muchos años atrás, esa palabra, yo miraba, hermanos, mucha gente con ese temor de Dios, obedeciendo esa palabra. Pero a través de los tiempos, hermanos, uno ve pocas personas. Cada día muchas personas se mundanalizan, pero no son todos, porque acuérdense que el profeta, cuando el profeta Elías dijo que solo él había quedado, le dijeron que no, que habían 7,000 rodillas que no se habían doblado delante de Baal. Así hay un pueblo que se guarda para el Señor. Y sabe, también allá en Proverbios 5:12 dice, y digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. Muchas veces el Señor nos reprende, hermanos, y nos dice, eso no está bien. Dice, y digas cómo aborrecí el consejo y mi corazón menospreció la reprensión. El verso 13, no oí la voz de los que me instruían y a los que me enseñaban no incliné mi oído y casi en todo he estado mal en medio de la sociedad y de la congregación. Pero gracias a Dios, hermanos, que tenemos vida y tenemos esperanza de que el Señor quite todas esas cosas que están afectando nuestra vida espiritual. La mente y el corazón de Dios, ¿quién los podrá entender? ¿Quién podrá decir, yo entiendo esto, entiendo lo otro? Podemos entenderlo, la palabra de Dios, pero Dios está viendo el corazón. Y decía este hermano, que en cierta oportunidad el hermano José Irión decía que en ese mensaje que había un hermano pastor en la congregación que oraba mucho por las almas, por la restauración de algunos hermanos que se estaban alejando del Señor y estaba también y oraba por los jóvenes y por todo el pueblo. Su esposa bajó a ministrar a unas hermanas y él estaba como en una tercera planta, cuando sintió que alguien subía las escaleras y luego le puso las manos en el hombro izquierdo y le dijo, cuando tú oras, me ministras. Y sabe que era la voz de Dios. Cuando tú oras, me ministras. Cuando usted, hermano, es obediente, anda obedeciendo la palabra de Dios, ora, Dios está agradado con usted. Y le dijo esa misma voz, cuando tú oras, me ministras. Pero hoy le dice, muchas veces he llorado por un pueblo que casi no me conoce. Imagínense cómo es que Dios estará pensando de cada uno de nosotros. ¿Será que Dios puede decir que me conoce a mí? ¿Será que Dios puede decir que lo conoce a usted? Así que usted sabe, hermanos, que el Señor les bendiga, que Dios les bendiga y nos ayude cada día para hacer la voluntad del Señor. Gloria al Señor. No sé si hay amigos que nos visitan.
Dios quiere tu felicidad. Dios puede transformar tu vida. Dios puede transformar tu familia. No sé si hay amigos en esta noche. No sé si hay hermanos que quieran reconciliarse con el Señor. Creo que solo personas cristianas estamos en esta noche. Gracias a Dios por ello. Y los anuncios son que mañana hay oración. Conéctese, hermano, mande su petición con anticipación para que podamos estar orando por ustedes. Y luego el día jueves tenemos culto general para